Gracias por ofrecerme la oportunidad de hablar un poquito de todos estos temas. En 10 minutos no va a dar tiempo a mucho, pero bueno, al menos vamos a intentar dar la opinión que tenemos al respecto de lo que es la IoT, lo que es más importante, dónde entra a funcionar, dónde interviene la medición en todos estos sistemas. Bien, yo empezaría aplicando dos condicionantes al sector del agua. Es dos que he elegido, hay muchísimos más. Me gustaría centrarme en lo que son clientes y lo que es el entorno de las empresas del sector del agua. Vamos a ver, en cuanto a clientes, pues evidentemente los clientes son cada vez más conocedores de todo, tecnológicamente avanzados. Vivimos en un entorno donde mantener a un cliente es verdaderamente costoso y, por tanto, las empresas tienen que estar muy al tanto de lo que los clientes requieren. A la vez, las empresas no pueden actuar como verdaderamente querrían, no todo está permitido, hay una regulación muy amplia, tenemos aspectos de sostenibilidad, tenemos aspectos de impacto en el cambio climático que tenemos que controlar en gran medida. Y por el hecho de que tratamos un recurso limitado, sabiendo que la población sigue creciendo cada día más y, por tanto, tenemos que optimizar de alguna manera todas nuestras maneras de actuar. Bien, con estos contornos, con estos condicionantes, la única manera o una de las maneras posibles que parece que viene es mediante la transformación digital. No es algo nuevo, hace muchos años que se escucha, hoy en día está en boca de todos, pero realmente la transformación digital a mí me gustaría definirla de una manera sencilla, no la voy a complicar. Hay gente, como comentaba el compañero de antes, que es mucho más experta que yo. Yo diría que realmente la transformación digital es aplicar la tecnología a las diferentes áreas de la empresa para hacer que la empresa trabaje diferente, porque los contornos, esos condicionantes nos están obligando a hacerlo. Por tanto, es así de sencillo, no lo quiero complicar, lo dejamos ahí. Pero sí que es verdad que esta transformación digital nos va a comportar como mínimo estos aspectos. Vamos a tener que invertir en lo que es hardware, ha salido muchas veces, todo lo que son sensores, desde contadores de agua, sensores que analicen agua, bombas, etcétera, etcétera, equipos que vamos a tener que invertir. Pero vamos a tener que invertir mucho más en todos los aspectos de tecnologías de la información. Incluso esta inversión a lo largo del tiempo va a ser mayor que la que tendremos que hacer en hardware, de una manera más inicial. Esto va a comportar otros muchos aspectos que ya han salido. Esto va a hacerle que la empresa repiense completamente la manera de trabajar, va a tener muchas más capacidades y, por tanto, para que todos esos datos se conviertan en información y en nuevas maneras de actuar de la empresa, va a tener que redefinir procesos. Con esta redefinición de procesos van a aparecer cambios organizacionales, las organizaciones se van a tener que mover, se van a tener que adaptar a los nuevos requisitos, van a aparecer nuevos perfiles de contratación que igual a día de hoy ni existen o se están desarrollando y, por tanto, es imprescindible, ya ha surgido antes, que la alta dirección esté muy implicada en todos estos cambios. Es decir, si la alta dirección no pone dinero, no pone inversión, no pone el objetivo final que quiere conseguir, no hace que ese objetivo sea común a toda la empresa, lo tenemos mal. Lo tenemos mal porque todo esto comporta un cambio cultural muy, muy importante. Por tanto, se ha de ver desde la alta dirección que esto es en el bien positivo de la empresa, para seguir avanzando. Pero bien, ahora sabemos lo que tenemos que hacer. De momento hemos gastado solo dinero. No lo diría así, hemos invertido, es algo positivo, pero realmente toda esta transformación nos tiene que dar beneficios, o si no, pues no iríamos por el buen camino. Me volvería a centrar en clientes y en la empresa. En clientes, como mínimo vamos a tener estos beneficios, estos cambios. Vamos a tener mucha más información de cómo los clientes consumen, cómo trabajan, cuándo miran cosas, dónde muestran interés y, por tanto, vamos a tener que saber actuar con ellos para ofrecer más información, más detalle de lo que ahora en concreto precisan, pero también de lo que van a precisar en un futuro y, por tanto, poder avanzarnos a servicios novedosos que incluso hoy en día no existan. A la vez, vamos a mejorar muchísimo lo que es el servicio al cliente. Y me centro en solo aspectos así más evidentes, pero pensemos que tendremos muchas menos reclamaciones. A priori, la información que nos llegue va a ser mucho más estable, mucho más correcta de lo que es hoy en día, pero en el caso de que exista una reclamación, la manera de actuar de la empresa va a ser mucho más ágil,
Vamos a tener valores mucho más actualizados, que los podemos contextualizar perfectamente en la situación de ese cliente en concreto y, por tanto, la respuesta hacia el cliente va a ser óptima, va a ser mucho mejor que hoy en día. A la vez, cambios significativos en las empresas. Los beneficios van a ser mayúsculos, yo diría. Muchos de ellos, hay empresas que ya han iniciado en todos estos campos, en las partes que han considerado inicialmente, y verdaderamente son así, son palpables. Las empresas van a optimizar todo lo que son las inversiones en infraestructura. Ya no vamos a seguir cambiando cosas porque son antiguas, sino cuando pensemos que se ha de hacer y que sea el mejor momento para llevarlas a la práctica. Los mantenimientos van a bajar, es seguro. Pensar que tengamos idílicamente todo sensorizado, pues podremos avanzarnos a una intervención en un equipo y cuando nos avancemos a esa intervención saber a qué equipo en concreto tenemos que ir para acertarla a la primera. Por tanto, no vamos a hacer 100 viajes para acabar de solucionar un problema o de hacer un mantenimiento concreto. A la práctica, vamos a bajar los costes operacionales. Se ha hablado ya, la energía se va a reducir el consumo que hacen las empresas y mejor que sea así por todas las necesidades futuras que han de venir, porque realmente la energía se va a utilizar para lo que es necesario. No vamos a seguir bombeando agua para tirarla por fugas que existan en las tuberías, por decir un ejemplo muy directo y concreto. A la vez, la empresa va a poder pensar en el futuro sin asumir tantos riesgos como hoy en día, posiblemente mediante gemelos digitales, aplicando machine learning o inteligencia artificial, va a poder simular situaciones futuras, situaciones de estrés en las infraestructuras actuales o incluso intentar analizar situaciones no normales. Y, por tanto, preparar a la empresa para esos escenarios futuros o actuales o de emergencia para que sepa cómo actuar en cada momento. Esto es muy positivo si lo analizamos. La empresa, con toda esta transformación, se está enriqueciendo día a día y, además, tecnológicamente. Hacemos que la gente esté activa, que la gente se forme en lo que es el futuro y se sienta partícipe de estos cambios a la vez que ve que los beneficios están llegando. Tenemos que tener presente otra cosa. Las empresas de agua, los que os dedicáis directamente a suministrar agua y otros aspectos relacionados con ella, existe una reglamentación brutal que debéis cumplir y, por tanto, todo esto ayudará a poder cumplir sobradamente con estas normativas que nos exigen una serie de informes, de seguridades sanitarias en todo lo que hacemos, y, por tanto, va a correr en beneficio de la seguridad en la empresa. Pero bueno, querría centrarme en el aspecto del título de la presentación, porque un poco de momento nadie ha hablado. Yo diría que la medición es importante en todo esto, pues yo diría que sí. Y evidentemente lo es más cuando hablamos de empresas del sector del agua. Si hablásemos de las empresas de constructores de coches, pues posiblemente no estaríamos hablando de ello. Pero en nuestro caso, en empresas del agua, la medición es importante. En el sentido más amplio, pero es muy importante. Si no mides, no sabes dónde puedes optimizar, no tienes datos para poder decidir, no tienes información para poder planificar en lo que quieres actuar. Pero, digámoslo así, ¿esta medición puede ser cualquiera? ¿Podemos empezar a poner ahí equipos y a ver qué ocurre? Pues no. Yo diría que esta medición debe tener como mínimo estas características. Debe ser precisa y fiable. Y esto se debe conservar en el tiempo. No me sirve de nada poner equipos que hoy en día me funcionan bien, me envían millones de datos para arriba, los analizo y saco informes fantásticos, si no estoy seguro que esa captación, esa generación de ese dato es correcta. No me sirve de nada, han de ser longevos en el tiempo. Tiene que haber conectividad IoT, es parte de la presentación. Estos sensores tienen que comunicar para arriba. Es imposible que si sensorizamos toda la infraestructura de agua podamos llevarla a la práctica y obtener resultados tal como lo hacemos hoy en día. Tienen que comunicar para arriba y, una vez arriba, tratar toda esa información. Tiene que ser escalable, tiene que ser algo sencillo de llevar a la práctica, entre comillas, dentro de la dificultad tecnológica que pueda conllevar, y que el crecer y el cambiar no comporte el renovarlo completamente todo. Por tanto, han de ser soluciones que permitan una cierta escalabilidad. Y a la vez diría que sean soluciones que aporten valor, que añadan parámetros que hoy en día no conocemos. Es evidente que un sensor mide, pero
igual a ese sensor le podemos pedir algo más. Le podemos pedir que mida y haga otras cosas. Pues eso es lo importante al hablar de valores añadidos. Bien, yo diría que una de las empresas que históricamente ha estado trabajando en todos estos temas de medición es Sensus, una empresa perteneciente a Schilem. Llevamos más de 170 años desarrollando productos de este estilo y, por tanto, conocemos perfectamente lo que es un sensor de medida y qué aspectos tiene que aportar a nuestros clientes. En general, los diferentes lanzamientos que se han hecho de productos al mercado han sido hitos que han sido después replicados por parte de nuestra competencia y, por tanto, somos una empresa que sabemos generar sensores de medición para las empresas que están relacionadas con el agua. A modo de ejemplo, me gustaría mostrarles un sensor de medida clásico. Hay algunos de ustedes que los conocerán perfectamente, contadores de agua, otros no, porque se dedican a otros aspectos de las empresas del agua, pero para nosotros un sensor de medida de agua, en este caso IPEL, ha de cumplir con las especificaciones, las características que hemos comentado antes. Tiene que ser preciso y fiable, tiene que ser durable en el tiempo, si no, no nos sirve de nada. Por tanto, si haces un producto que no se comporta de esta manera, a la práctica va a salir verdaderamente caro. Tiene que ser sostenible, no sirve todo, es decir, se han de pesar los productos para que afecten lo menos posible al entorno y que una vez que acaban su ciclo de vida sean fácilmente reciclables o reutilizables. Tienen que añadir valor, es decir, esto es un contador de agua, esto es un sensor de medida estático. Es evidente que mide el agua, pero aparte de medir el agua tiene que aportar otras cosas, o si no, para eso ya hay otro tipo de productos, no tiene sentido. Pero aparte de toda esta información que genera, lo importante es que la comunique. Si no, no podemos avanzar en toda esta transformación digital. Por tanto, como podemos ver, esto es un sensor de medida de altas prestaciones y, por tanto, digamos que la importancia de los sensores en toda la base, en toda la estructura de una empresa de agua va a ser vital. Vamos a tener equipos de todo tipo y los podemos resumir bajo el término sensor, pero hablamos de contadores de agua, analizadores de calidad de agua, bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos datos se han de transmitir para arriba, lo han comentado los compañeros que han salido antes, pero estos datos, que hasta ahora son datos, que han llegado arriba a unas plataformas donde se recogen, se han de analizar mediante sistemas informáticos y que de verdad se conviertan en información para que permitan que la empresa realmente se transforme digitalmente y pueda actuar de otra manera. Bien, querría acabar diciendo que va a ser muy importante en esta transformación digital en que se coja al partner, al compañero de viaje correcto. En mi opinión, no toda empresa va a ser capaz de poder seguir este cambio tecnológico y me atrevo a decir que Schilem, con todas las soluciones tecnológicas que aporta a nivel de productos, soluciones y sistemas, puede dar cabida y consejo en cualquiera de estas partes de la transformación digital y les acompaño a que nos permitan realizarlo con ustedes para que lo puedan hacer de una manera más segura, intentando conseguir un éxito acertado. Esto es todo. Son 10 minutos, no da para mucho, pero he querido dar una cierta visión de lo que entendemos que debemos trabajar todos como parte de este sector del agua. Muchas gracias.